Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo y vamos a hablar de rumores picantitos, de informaciones actualizadas sobre los proyectos Second Party y por supuesto de lo que más os habrá llamado la atención seguramente al título, que es que tengo la idea o tengo la teoría de que probablemente tengamos un nuevo Fallout en desarrollo desde hace poco tiempo, ¿ok? Antes de nada, vamos a hablar de estos rumores. Ya sabéis que los vídeos de rumores, los vídeos de todas estas especulaciones, teorías os encantan. Así que si os gustan, hacérmelo saber, dándole like, dándole por supuesto a suscribiros, que me ayudáis un montón, y por supuesto si os queréis hacer miembros, si os gustan los rumores, si os gustan las noticias de Xbox, si os gusta ayudar a este canal, si disfrutáis con él, os agradecería un montón que os hicieseis miembros, formaríais parte del grupo de Telegram tan guay que tenemos. Así que ya sabéis, chicos, podéis unir en el botón unirse al canal y también, pues lo dicho, suscribiros, like, comentario por supuesto, y vamos a hablar de este posible nuevo Fallout y de las actualizaciones en los proyectos Second Party que tenemos a día de hoy confirmados por parte de Xbox, que como sabéis hay 4, tenemos el del Ciclón, tenemos el de IO Interactive y tenemos otros 2 picantes del que uno ya he podido saber algo. Así que dicho esto, vamos al lío, vamos a empezar hablando de Fallout, de Bethesda Game Studios y por qué hay otro Fallout en camino. Y es que dicho esto, estamos con Bethesda, y es que Bethesda Game Studios, respecto a la última oferta de trabajo en concreto de Bethesda Game Studios Austin, lo sabéis, el principal equipo desarrollador de Fallout 76 estaría trabajando en un nuevo juego AAA sin anunciar. La oferta como tal dice que Bethesda Game Studios está buscando un ingeniero de sistemas para ayudar a crear y mejorar los sistemas para un título no anunciado. Como tal, no existe una información oficial que nos diga que hay un Fallout en camino. Y que sí, tal vez esta oferta se refiera a una nueva IP, pero viendo ya cómo Zenimax Online está haciendo una nueva IP, pues bueno, tenemos la teoría de que puede ser que Fallout al final, porque es una teoría, repito, y como ya que tienen esa experiencia haciendo Fallout 76, que al principio es cierto que el juego no estaba a la altura, han conseguido darle la vuelta por completo, consiguiendo una experiencia jugable muy buena, así como el propio estudio ha conseguido una experiencia importante a la hora de desarrollar títulos de la aclamada franquicia de Bethesda Game Studios. Como yo pienso, por mi lógica, al menos Microsoft, Xbox, Bethesda no van a esperar a que el ciclo Starfield Elder Scrolls acabe, es decir, primero sacar un Starfield, luego un Elder Scrolls y luego ya sacar un Fallout. Creo que no tiene por qué ser así, es demasiado importante esta IP como para esperar tanto tiempo, porque hablaríamos de que podríamos tener un Fallout cuando 2028, 2030, no lo creo. Por eso la posibilidad, como hablé en el Bethesda Inside Xbox Game Studios de Bethesda, tienen 4 estudios los cuales se van a diversificar y seguramente uno de ellos, y en este caso probablemente sea Austin, pueda hacer ese juego, en este caso un nuevo Fallout. No tengo mucho nada más que añadir de eso, simplemente en mi opinión, esto no es información, ok, esto es opinión, pero la lógica, ya sabéis que yo muchas veces mi información es interpretar las señales, interpretar la lógica, interpretando esta oferta de trabajo, creamos esta teoría un poco de que sí, no sería un Fallout numerado, también os digo, si lo hace Bethesda Game Studios Austin no sería un Fallout numerado, sería como más estilo New Vegas, sería un spin-off. Pero eso, el Fallout numerado sería para la Bethesda principal, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, ya os digo, o sea, lo veo realista, tienen experiencia en Fallout, están trabajando en un nuevo título. Se ha hablado por ahí, lo mismo, no información, a opinión respecto. Mati ha dicho que puede ser un Fallout 4 Definitive Edition, con multijugador y tal y cual. Yo veo más factible que sea un nuevo Fallout spin-off. Vamos a verlo, pero la oferta de trabajo de Bethesda Game Studios nos dan a entender que están trabajando en un proyecto independiente a Starfield y a Elder Scrolls, que muy probablemente sea un nuevo Fallout spin-off. Así que estaros atentos, porque sí, todos los fans de Fallout como yo tenemos que estar de enhorabuena ante informaciones así, porque es lo que os digo. Muchos tendrán cierto estigma con Bethesda Game Studios Austin. Como sabéis, Austin antes era lo que se conocía como Battlecry Studios. Desde 2018 pasó a ser esta subsidiaria de Bethesda Game Studios llamada Bethesda Game Studios Austin. Y bueno, estos de Bethesda Game Studios Austin, ya lo que he dicho, hicieron Fallout 76, mala publicidad, pero han conseguido revertir la situación de un mal lanzamiento. Y bueno, creo que es el momento ideal para que realicen un spin-off el estilo New Vegas, ¿ok? Y también deciros un poco que eso, que creo que Bethesda en general, desde que ha entrado en Xbox y en Microsoft, creo que va a ser mucho más ágil y con más proyectos a la vez, gracias al apoyo y estar bajo el paraguas del ecosistema de Xbox, ¿ok? Entonces, dicho esto, Fallout probablemente en desarrollo, lo dejo aquí como una gotita de sal, una teoría poco más mía, una teoría propia, o sea, probablemente no, seguro nadie en español lo ha hablado antes de esto,
pero es lo que os digo, probablemente Bethesda Game Studios Austin esté haciendo un spin-off de Fallout desde hace poco, probablemente el proyecto esté incluso en preproducción, pero bueno, vamos a ver cómo anda. Y vámonos ya a lo siguiente, a hablar de la Second Party, de las novedades que tenemos y lo que se ha hablado en este fin de semana con los podcasts de Jez Corden y Ranaltor, ¿ok? Y es que sí, chicos, estamos hablando de la Second Party, como sabéis, hay 4 proyectos al menos Second Party en desarrollo para Xbox de manera exclusiva, y como sabéis ya tenemos el proyecto Ciclón, el del Dragón y otros 2 más. Vamos a hablar primero del proyecto Ciclón, que es el primero que os quiero hablar, que es el que más avanzado está en desarrollo y el que más cerca está de salir a día de hoy. De hecho, probablemente lo deberíamos ver en el E3, de alguna manera, un CGI trailer, un trailer gameplay, algo, pero es un juego que se calcula, o yo calculo que debería estar a lo largo del año 2022, más tarde que pronto en el 2022, es cierto, pero creo que debería salir en 2022 y es más que plausible que lo veamos en este 3, como llevo diciendo ya durante mucho tiempo. Así que es probable, no se sabe todavía qué estudio es, sabemos que es un proyecto multijugador de mundo abierto, no se sabe muchísimo más de esto, o sea, parece que sí es cierto que dicen que no va a ser un calco de Division, Destiny, cosas así, sino que es algo bastante más experimental y diferente. Veremos si no se queda eso en agua de borrajas, si es algo realmente así. Me parece muy interesante que tengamos nuevos proyectos Second Party porque es algo que se ha echado en falta en los últimos 2 años por parte de Microsoft, en mi opinión. Así que vamos a ver, AAA, exclusivo, multijugador de mundo abierto, proyecto Cifón, que lo vamos a ver, Ciclón o Tifón, que lo vamos a ver en este E3, ¿ok? Pasamos del proyecto Tifón, ¿a cuál? Al proyecto de IO Interactive, proyecto Dragón. Ya hemos hablado de lo que las últimas novedades del proyecto Ciclón o Tifón, que sabemos. Ahora hablamos del proyecto Dragón, y es que el proyecto Dragón se ha hablado de que es un juego AAA muy importante y un RPG conectado enormemente ambicioso. Se habla de que puede ser MMO y sería una IP de fantasía medieval y un juego basado en un servidor conectado al estilo WoW o Destiny, ¿ok? También un juego multijugador con elementos RPG, combate Diablo-like, estilo Diablo, ok, no se saben muchos datos todavía. Como sabéis, el proyecto tiene luz verde desde hace poco, le han dado la señal, le han dado el tiro de salida, así que vamos a ver qué tal. Yo creo que podría, aunque es muy poco probable, repito, podría, pero debido a que ya sabemos que existe este proyecto Dragón, debido a que ya se sabe de su existencia, podría, pero es poco probable, repito, que hagan un avance CGI en el E3. Aún así, repito, es poco probable, pero puede ser. No lo descartéis porque, como os digo, ya los usuarios, la comunidad, sabemos que hay un trabajo de la mano de IO Interactive con Xbox, ¿ok? Así que sí, el proyecto Dragón, juego AAA importante, RPG con mundos conectados, puede ser MMO o rollo o del estilo MMO conectado como WoW o Destiny, ¿ok? Así que dicho esto, vamos a pasar al tercero que se sabe información, del cuarto aún tengo cero información. Obviamos de todo esto a Kojima, Kojima va aparte y Kojima está templadita la cosa, parece ser que puede ser, es muy factible, es realista a día de hoy, pero vamos a hablar del último título y es que la última información que he podido contrastar o he podido ver, o he podido consultar, es que este proyecto, ya lo dije en mi directo de Twitch, los que me sigáis, es lo único que puedo decir a día de hoy, no puedo dar mucha más información y lo siento mucho, pero bueno, lo único que puedo decir de este tercer proyecto Second Party es que es un spin-off de una franquicia muy, repito, muy, o al menos, bueno, no voy a decir muy, una franquicia importante de propiedad de Microsoft o de Xbox, ¿ok? También os puedo añadir de esto que no es ni Gears ni Halo. Así que podéis pasar de Forza a Banjo, pasando por los juegos que queráis, ¿ok? Hay muchísimos títulos, muchísimas propiedades intelectuales que son de las que Microsoft ahora mismo es dueña, así que vamos a ver qué puede ser, pero el tercer proyecto Second Party es un spin-off de algo que ya conocemos, igual que los 2 primeros, tanto Proyecto Dragón como Proyecto Ciclón, son nuevas IPs. El tercero no es una nueva IP, sino un spin-off de alguna IP ya existente, propiedad de Microsoft, que deciden diversificar o subcontratar a un estudio de manera Second Party para que desarrolle este título. Así que bueno, chicos, no tengo mucho nada más que añadir, lo dicho, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si os gustan los rumores, si os gusta todo, darle like, si os gustan este tipo de vídeos, comentad, por supuesto, suscribiros, que casi la mitad de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Es importante, si os queréis hacer miembros, ayudar a que esto siga creciendo, a mejorar la calidad de mi contenido, porque se viene un interés muy grande en este canal y muy grande en Twitch y en Twitter, por lo menos por mi parte, en la creación de contenido. Así que si queréis dar vuestro apoyo, lo podéis hacer uniéndose al canal, la pestañita miembros, suscribiéndoos, por supuesto, dejando vuestro comentario y dejando vuestro like en este vídeo. No tengo nada más que añadir, stay sexy, hasta la próxima, adiós.